Hola, bienvenidos a Bifurcados. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la Casa Verde, pero este ya va a ser el último episodio. Vamos a estar hablando de la parte 4 y del epílogo de la Casa Verde. Bueno, para empezar voy a hacer como un resumen muy corto de lo que pasa en esta parte. Como ya dijimos en los anteriores episodios, son como varias historias, ¿no? Entonces voy a ir como una por una tratando de ser lo más sintético posible. Por un lado está el personaje de Adrián Nieves, que lo meten a la cárcel porque era parte de la banda de Fushia, pero al final lo liberan, ¿no? Pero no sabemos nada más de él. O sea, simplemente se sabe que lo liberan, pero no hay más detalles. Por otro lado, Fushia está enfermo de lepra y termina como en un hospital para gente, entiendo, que enferma de lepra, ¿no? No estoy seguro si es en Brasil, pero... Luego, Anselmo muere y también va... Bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante, pero como que va recordando un poco el secuestro de Antonio, ¿no? Y todo el periodo en que ella estuvo secuestrada en la Casa Verde. Simplemente como dato, Antonia es esta niña que era muda y ciega, que es secuestrada justamente por Anselmo. Luego Lalita termina casada con el Pesado, con el cual tiene varios hijos, una vez, o sea, después de que Nieves es metido a la cárcel. Eh, Esta es como una parte en realidad anterior de la historia, pero que recién ahora se entiende, es que Bonifacia en realidad se volvió amante de Josefino antes. Es decir, porque esto de que ocurrió de la ruleta rusa, que hablamos en el anterior episodio, de que Lituma acaba, bueno, no es que él mata, ¿no? Pero un poco está haciendo este tema de la ruleta rusa con otro hombre en la Casa Verde. Este otro hombre muere y por eso Lituma va a la cárcel y en ese interín Bonifacia se vuelve amante de Josefino y acaba siendo un poco obligada por Josefino a abortar al hijo de Lituma y luego es que termina en la Casa Verde, ¿no? Y luego es esto de que Lituma regresa y pasa lo que ya habíamos hablado en los anteriores episodios. Y algo tan interesante que se menciona acá es que en realidad Bonifacio un poco es la que mantiene económicamente a Lituma y a todos los inconquistables con su trabajo en la Casa Verde. Total. Eh, por último está, bueno, Lalita va con el pesado a Iquitos a la boda de su hijo mayor Aquilino, que es el hijo que tuvo con Fushia, que ahora trabaja en un lugar donde se curtan los cueros de los lagartos, ¿no? Em, bueno, ese sería como un resumen inicial para poder ya luego entrar a hablar de cada tema un poco en particular, ¿no? Bueno, uy, qué resumen. Siento que has dado demasiada información porque de una manera en este último episodio que estamos grabando se cierran, ¿no? Todas las historias. Que creo que te olvidaste decir que también hay un epílogo, que digamos que todo lo que dijiste está dividido en la cuarta parte y en el epílogo. Y creo que la mayoría de los datos que diste, o muchos, se resuelven recién en el epílogo, diría. Como que se cierran las historias. Uf, ¿dónde empezar? Yo creo que, a ver, tal vez un poco con el orden del resumen que dijiste, me gustaría empezar con Fuchsia. Me gustaría empezar con Fuchsia porque siento que toda su enfermedad de la lepra es algo que también le da mucho orden al cuarto capítulo en sí. Y un poco todo esa su amistad con Aquilino, que tal vez no hiciste tanto, no hablaste tanto de la amistad con Aquilino, de que él lo lleva a este lugar. No sé si es en Brasil. Es un poco, Sao Paulo, ¿no? No sé. es que dicen Sao Paulo, pero solo me pongo a pensar en las O distancias. igual tal vez sea otro lugar que se llame San Pablo, no sé. Sí, Pero porque sí. también lo describen como que se llega en barco, ¿no? Como que él llega en su lancha y no creo Pero llegar a... tardan bastante igual en llegar. También porque estaban viajando, creo que sobre todo de noche, porque pues
Fushia estaba como siendo perseguido, ¿no? Sí, Eh, es Tal interesante, vez digamos, ahí ahorita. Yo lo veo solo más como una mencionar, charla. Dale, no, que para que no haya confusiones, es que hay dos Aquilinos, ¿no? O sea, está Aquilino, que es como ¿cierto? el viejo, que es el amigo de Fushia, que es el que siempre les lleva productos y demás a la banda de contrabandistas de Fushia. Y por el otro lado está Aquilino, que es el hijo de Lalita y de Fushia, al que le ponen justamente el nombre de Aquilino En por honor a el Aquilino. otro Aquilino, que es un poco como su padrino, creo, si no me equivoco. Y bueno, lo ayudan a hacer, ¿no? Básicamente. Eh, Me quedo con esta escena, con esta última, la última visita, ¿no? Con un Fuchsia ya un poco loco, ¿no? Que dice, tú vienes, no sé si, no sé, me da una sensación de que ambos están un poco locos con eso de que, sabes, vienes una vez al año, no te veo, esa última visita que le hace después de llevarlo al lugar. No sé, yo lo veo un poco igual como una charla la que vamos a tener en este, porque son, yo siento que me tocó mucho este cuarto, esta cuarta parte. Siento que hay momentos muy fuertes, momentos muy, un poco tristes, y tal vez en esto de Fuxia de sus últimos momentos. En los episodios anteriores nosotros decimos que era una persona ¿no? un poco detestable, ¿no? Una persona mala. Siento que lo humaniza mucho su enfermedad. sí, me parece que pues Vargas Llosa hace un gran trabajo como para que hasta este tipo de personajes uno sienta de alguna manera compasión por ellos, ¿no? En este caso. A mí me parece que un poco lo que atraviesa esta última parte, sobre todo el epílogo, es como la idea del paso del tiempo, ¿no? Porque por un lado, Aquilino, pues ya está más viejo, se olvida de las cosas, le cuesta ya viajar por el río. Lalita, que también ya, digamos, pues Está gorda. claro, engorda, también después de haber tenido, bueno, creo que no dicen la cantidad de hijos, ¿no? Pero varios hijos. Varios. Por otro lado, Fushia, enfermo, ¿no? Eh, Prácticamente ya en un estado, pues, de decadencia total si comparamos con el inicio, ¿no? En que era, pues, este hombre súper decidido y violento, etcétera. Y también, obviamente, la muerte de Anselmo, ¿no? Me parece que esta idea del paso del tiempo es un poco algo que atraviesa mucho esta última parte. Esa escena cuando creo que es la última noche que pasan juntos, que Fuchsia se quiere acostar con Lalita y como que no le funciona, ¿no? Y dice, no, con las otras, con las guambisas sí me funciona, solo contigo no. Que no puede y todo esto alrededor de, ¿sabes? De su pierna que huele mal. Oye, siento que am, lo baja un poco de como que hay toda esta parte sexual, ¿no? Toda esta parte sexual de Fuchsia y cómo lo combina con su enfermedad y ahí es que se va Lalita, se van con Nieves, esa noche creo que se van. Algo ahí, aprovechando que mencionas ese tema, me parece que también algo que noté como en esta última parte es que hay un poco la figura de que las mujeres en general no pueden estar, digamos, solas, ¿no? O que son un poco vistas como trofeos y que también está muy relacionada como los vínculos que sostienen con estos hombres a partir justamente de, digamos, esta supuesta masculinidad que tienen, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Fushia, cuando ya está enfermo, lo abandona, ¿no? Lalita y se va con Nieves. Cuando Nieves está Nieves va a en la la cárcel, cárcel. claro, termina ¿qué se llama? Con el pesado. Claro. En el caso de Bonifacia, lo mismo, cuando va a la cárcel y Tuma, pues termina con el amigo, ¿no? Esta idea un poco de esa como dependencia. eh, Un poco diría que Bonifacia es y creo que se lo dice, ¿no? En una parte creo que al final cuando están hablando, no sé si era con el cura o con el doctor, me gusta esa parte en la que Bonifacia dice, no, yo los mantengo a estos, ¿no? Como que se hace un poco, se da su lugar y un poco me hizo pensar, ¿no? Como ella es prostituta,
Una persona que en serio, su arco, el arco de la vida de Bonifacia es brutal. Y no solo es que es uno, cuando pensábamos, ¿no? Y decíamos, no, mira, es puta, es prostituta. Nosotros nos imaginábamos, no, tal vez como para subsistir ella, pero al final hace subsistir a los inconquistables. Eso es algo que simplemente me mató un poco. A mí me parece también que hay como, es interesante estas figuras que propone Vargas Llosa, por un lado esto que dices, ¿no? Sobre todo con el tema económico, ¿no? Cómo Bonifacia finalmente es la que mantiene a todo este grupo y de alguna manera, obviamente es obvio que ellos, digamos, se están aprovechando de ella por un lado, pero también ahí está como un poco de poder por parte de ella que se ve justamente en esta escena final, ¿no? En que les dice, bueno, yo los estoy manteniendo, estos son unos parásitos básicamente. Pero también me parece que, por ejemplo, esa figura se ve en la chunga, ¿no? En la hija de Anselmo, que es, digamos, la dueña de la nueva Casa Verde, a la que justamente se refieren en este último, en el epílogo, creo que el cura, ¿no? Que todo el tiempo dice el marimacho, etcétera, cuando se refiere a ella. Pero es un poco una figura, digamos, femenina que contrasta, ¿no? Tal vez con las otras que se muestran también, por este tema de que finalmente como ella es la dueña de la Casa Verde, tiene todo el manejo del dinero, también como una figura relativamente que como que tiene poder también, ¿no? Me parece interesante cómo crea estas figuras que también son complejas, porque obviamente al final eh, ella también es como que está explotando a otras mujeres en este prostíbulo, pero al mismo tiempo también es es esta mujer, digamos, eh, no sé, capitalista, por decir, ¿no? Empresaria de alguna manera. Y Bonifacia también lo mismo, ¿no? Que por un lado es, pues, o sea, como ya dijimos, ¿no? O sea, tiene una vida terrible, pero en esta última, en el epílogo se muestra un poco también que hay este otro lado, ¿no? Que ella es la que está manteniendo a los inconquistables y que también se hace, como tú dices, un poco respetar y dar su lugar, ¿no? Pero Sobre eso encontré la cita, como que me lo anoté, página 522, que dice, la selvática está arrodillada junto a él, padrecito, se sentía mejor y él asiente. Pasaba que fuera una perdida, ella ya gruñendo, desdichada, pero había que ser bruta, condenarse por mantener a un inútil, a un asesino, había que ser bruta. Ella sí, padrecito, pero que no se enojara, que se calmara. Al final de la 522. ujú. Eh, Perdón si te interrumpí, pero siento que igual un tema que deberíamos hablar y siento que es central un poco es esa, ¿no? La visita de toda la escena del cura, desde que Bonifacia lo va a recoger, ¿no? Para que, uy, lo tienes que ir a... Y siento que igual habla igual sobre Bonifacia, ¿no? Como que la manden a ella, que el cura llegue. Y me llama la atención cómo hasta el final los otros no saben, ¿no? Que le siguen diciendo quemador. Y un poco me gusta. Eso de quemador no entendía. Es igual, por eso me gusta. Porque él le quema, ¿no? La primera Casa Verde al. Ah, claro, sí, sí. Él le quema la primera Casa Verde a Anselmo, pero igual lo que muere teniendo a la chunga, ese es un gran plot, ¿no? ¿No te parece que al final cuenta el médico La verdad es que yo me imaginé que esa era como la historia, ¿no? Porque como que se sabe que muere Antonia y que luego hay la chunga en que la es chunga? Antonia y Anselmo. Entonces yo me imaginé que moría dando a luz, la verdad. Ah, ok. Al menos en mi caso un poco se confirmó eso. Pero lo que me parece interesante es uno, el final, o sea, este momento en que pues el cura y el médico van a la Casa Verde para asistir a la muerte de Anselmo un poco. Y de ahí se van a la mangachería, ¿no? Sí. Y acaban Dos en... personajes que no habían entrado antes, como personalmente en toda la novela, como Claro, se que habla de ellos, pero no habíamos visto como, no los habíamos visto como en acción.
y acaban en esta casa de Angélica Mercedes, que creo que era la cocinera o algo así en la Casa Verde original, ¿no? Sí, Em, y ahí también están Los Inconquistables y Bonifacia. Me parece entonces que es un final como un poco surrealista, ¿no? O sea, como este momento en que se juntan son estos personajes tan contradictorios. Pero por el otro lado también me parece que Vargas Llosa lo hace un poco para mostrar esta tal vez como hipocresía también de esta sociedad tan tradicional, ¿no? Porque está, digamos, el padre, bueno, sobre todo el padre, que es como esta figura que representa un poco todos los valores de la sociedad, que está en contra de la Casa Verde, etcétera. Pero al final está en compañía de todos estos supuestamente, digamos, seres malos de la sociedad, ¿no? En la mangachería, específicamente en este lugar que es de Angélica Mercedes. Y al mismo tiempo un poco esta gente tiene como una opinión súper positiva de Anselmo, ¿no? sí, Lo cual se totalmente. hace como algo que genera mucho ruido al que lo lee sabiendo todo lo que ha hecho Anselmo, ¿no? Sobre todo este tema de que más allá de que es el dueño de la Casa Verde, etcétera, que eso es una cosa, pero este tema de que secuestre a Antonia siendo una niña ciega, muda, abuse sexualmente de ella, finalmente ella tenga una hija y muere en el parto, etcétera. O sea, me parece Sí. un poco que todo eso contrasta muchísimo con esta idea que la gente tiene de él, pero también es un poco porque ellos no saben la historia completa, ¿no? O sea, hay como el mito de que se quemó la Casa Verde, pero Es que todos son mitos. Perdón, igual sobre eso de que en una parte a Bonifacia le dicen, ¿de dónde era Anselmo? Ah, es selvático, como yo. Y nadie sabía de dónde era Anselmo. Como que todos le tenían otros creían que, otras veces había dicho que era de la mangachería y no era de la mangachería, obviamente, porque en la historia se cuenta que llegó y nadie sabía de dónde. exacto, que llega y se sienta en la plaza principal, está frente al hotel de esa época, ¿no? Claro, entonces es interesante también me parece eso, como ese lugar, también es como muy un pueblo, ¿no? Que están ahí los rumores, pero que al final nadie sabe realmente qué onda sobre todo en este personaje de Anselmo, eso se ve perfectamente, me parece, ¿no? Desde la parte estilística, igual diría que un poco en la cuarta parte, al menos la cuarta parte y el epílogo, está escrito de una manera mucho más comprensible, Y eh, lineal, ¿no? O sea, lineal. Y eso yo me ponía a pensar y decía, siento que este es un libro ahora un poco en condiciones más, hablando un poco más general, que al principio tal vez es un poco difícil, ¿no? O tal vez hay mucha gente que tal vez lo puede abandonar, lo puede dejar de leer y no llega a esta cuarta parte en la que demasiado cobra sentido. Y me pongo a pensar que mm, si era la manera correcta de escribirlo, no estoy seguro, la verdad. Siento que simplemente mucha gente lo ha dejado de leer, como que se ha dado por vencido, tal vez después de la primera parte. Y porque yo me quedo con la cuarta parte, entre todo el libro, como que yo me quedo con la cuarta parte. Siento que tal vez esta idea de que uno se esfuerza, ¿no? Al leer las primeras, ya en la cuarta parte estás tan metido dentro de estos personajes y dentro de un poco la realidad en la que viven. Como dijiste, en esto de la mangachería, ¿no? Este lugar que es lo peor de la sociedad y cómo se desplazan ahí. Yo no se me imagino la arena. Igual todo, como hemos dicho, con la enfermedad de fucsia, había una parte que me la noté y con el olor, ¿no? En este lugar de la lepra. Cuando llega Aquilino y no sé, y decía, no, no puedo estar aquí, hueles horrible. Y yo decía, uy, sabes, como que tal vez sí, como que al principio diría que mucha gente deja, pero tal vez juega al mismo tiempo eh, que es como que el cherry en el pastel, ¿no? Como que ya uno conoce tan bien estos personajes
y ¡pum! Esta última parte, ¿no? Que cierra sus historias. Y no sé si tú estarías a favor de que se llame epílogo. ¿Qué hubieras opinado si era simplemente la parte 5? Ps, sí, la verdad es que cuando leí epílogo, pues no sabía muy bien qué esperar, ¿no? O sea, como tal vez yo decía va a cambiar con una perspectiva que vamos a narrar en tercera persona para cerrar, no sé, porque ¿por qué ponerle justamente otro nombre, ¿no? Eso me pareció curioso. Pero me parece también que un poco Vargas Llosa te hace trabajar para que al final llegues como a este final, ¿no? Donde se cierran todos los arcos y es como mucho más fácil de leer por la misma manera en que está contada, escrita, que no se cambia tanto de puntos de vista, de saltos en el tiempo, es como todo me parece mucho más lineal. Sí. Eh, entonces, me parece interesante ese cambio que hace. También creo que, bueno, o sea, algo que me llamó la atención es que la perspectiva como de Anselmo, más bien es súper recontra incomprensible. Creo que es la primera vez que vemos la perspectiva de Anselmo en esta última parte. Y a ver, ¿cómo lo interpreté yo? Es que era un A poco ver. Anselmo moribundo en este momento en que está como entre la confesión con el cura, pero al mismo tiempo que está como delirando. Entonces como que no, o sea, ahí es como que está recordando todo lo que pasó con Antonia, etcétera, pero se me hace que de todo lo del libro es como la parte más difícil, se me hizo como la más difícil de entender qué está pasando. O sea, tampoco es que sea súper complejo, pero me parece que trata de mostrar esta idea como de una persona muriendo, delirando, etcétera, ¿no? Que es que está ahí el cura y la confesión y demás. Entonces, me parece que hay ese contraste también entre las partes que están narradas desde la perspectiva, digamos, de Anselmo y el resto de las líneas donde todo es mucho más claro, ¿no? Me parece. Yo creo, mira, sobre esa última escena, ¿no? De lo que visitan, me parece que nada es fortuito. Hay una parte en la que creo que están sentados ya en la mangachería y empiezan a decir, oye, ¿por qué nos dijeron a nosotros, no? Habían otros curas, habían otros médicos. ¿Por qué Anselmo pidió que nosotros vayamos en sí? La chunga, ¿no, Anselmo? La chunga, ¿por qué la chunga? Y siento que un poco son ellos mismos que están tratando de comprender esto, ¿no? Siento que un poco se ponen en el lado del lector y tratan de comprender algo que tal vez es incomprensible. Siento, un poco me pongo de tu lado y digo, no, tampoco lo entiendo, Anselmo. A mí esa parte, más bien, o sea, eso que dices, me parece interesante la teoría que ellos tienen, no sé si era el cura o el médico, pero uno dice como que tal vez sea como una especie de venganza de la chunga, porque o sea, por el antecedente que tuvieron ellos en el pasado en relación a su nacimiento, digamos, ¿no? Que el médico fue el que, digamos, Anselmo lo llevó para que lo ayude cuando Antonia estaba muriendo, luego el cura, digamos, a partir de que muere Antonia es que va y quema la Casa Verde, etcétera. Em, Me pareció interesante esa teoría que ellos tienen, que también en relación a la figura de la chunga, ¿no? Y también me pongo a pensar un poco, yo digo, ¿por qué? O sea, a ver, obviamente es lógico que a un moribundo le vayan a asistir el médico y el cura, ¿no? O sea, tiene sentido. Pero al mismo tiempo pienso un poco desde un sentido más simbólico, por decir, ¿por qué un cura y un médico? ¿No? Me parece que representan un poco también lo que Vargas Llosa ha venido hablando a lo largo del libro, que son estas instituciones tan fuertes en la Mm, sociedad. Por un lado está, digamos, la ciencia, representada un poco, digamos, por el médico, ¿no? La ciencia occidental, etcétera. Y en el otro está, digamos, la religión católica, que igual es súper fuerte, o sea, en esta sociedad tradicional, etcétera, representada en el cura, ¿no? Entonces me parece que hace mucho sentido que como dos representantes de estas instituciones vayan, o sea, sean como los protagonistas de este epílogo, ¿no?
en el que muere Anselmo y luego van a la mangachería, etcétera, ¿no? Sobre eso, exactamente sobre eso, esta idea, ¿no? De cómo conviven estas instituciones con esta sociedad tan provincial, no sé si provincial es, pero, ¿sabes? Tan alejada. Creo que es en la cuarta parte que hay una parte que están hablando de el pueblo, ¿cómo se llama? Santa María de Nieves. Y creo que está hablando el gobernador y está empezando el pueblo y dicen, no, vamos a traer una posta, vamos a traer militares, ¿sabes? Vamos a un poco conectar el pueblo con la sociedad, ¿no? Van a llegar va a haber un policía aquí que va a cuidar el lugar. Y también esta parte de cómo Bonifacia se refiere a Santa María de Nieves. Creo que hay una parte en la que le están preguntando, ¿no? Cosas sobre cómo es la vida allá. Y todo un poco va alrededor de estas instituciones, de cuál era el rol de la policía, cómo es que llega Lituma ahí. ¿No? Eh, Algo sobre eso que también me ponía a pensar, perdón que te corte, pero es el hijo de Lalita, Aquilino, que trabaja en esta fábrica donde se curten los cueros, ¿no? Porque me pongo a pensar que es un poco como el otro lado, por decir, de esta modernidad que también se muestra en la selva, ¿no? Porque en la selva se muestra estos contrabandistas que van por el caucho y por las pieles y demás. Y aquí vemos un poco el otro lado en la ciudad, digamos, qué pasa con esas pieles de lagarto, por decir, ¿no? Me parece interesante cómo finalmente es una escena, digamos, pequeña, pero que también te muestra un poco este otro lado, digamos, ¿no? De la moneda, me parece, se me hizo sí, interesante. cuando llegan en Quitos, ¿no? En el barco y sí, es una gran escena, la verdad, esa es una gran escena. Y me gusta, creo que es al final, ¿no? Cuando Aquilino le dice a su mamá, sí, ya sé qué pasó con Nieves, ¿no? Se fue, ya no está en la cárcel. Creo que dice, ay, mira, eso no lo había pensado en años. ¿Cómo es esta idea igual del paso del tiempo, ¿no? Con lo que hemos un poco empezado diciendo que es tal vez la clave de todo esto. Em, Yo quisiera volver sobre eh, esto que hablábamos al principio, que es decir, qué función cumplen un poco las mujeres en este libro. Y también me parece que Vargas Llosa hace una crítica al machismo súper fuerte, porque por ejemplo, simplemente voy a leer dos citas cortitas, pero con las cuales me parece que hace una crítica fuertísima, digamos, ¿no? En este caso hablando de Lalita ¿Ya? y el pesado. Dice, ella no quería más hijos, pero el guardia sí y la llenó un montón de veces. Es decir, como que esta no tiene ninguna decisión finalmente sobre su cuerpo, sobre su maternidad, etcétera, ¿no? O sea, ella no quiere tener más hijos, pero al final se ve obligada por el pesado. Y por otro lado, vemos cómo Bonifacio se ve también obligada a abortar al hijo, ¿no? Y el caso de Antonia, que creo que es el médico el que está diciendo esto, lo cual también te hace mucho ruido, ¿no? Que el médico diga esto, pero dice sobre Antonia. Después de todo, gracias a Anselmo, fue una mujer completa. Aquí está, la tengo aquí. Sí, porque, o sea, como que por el tema de que tuvo una hija, ¿no? Sí, Eh, entonces realmente te muestra un poco este machismo y esta sociedad enferma en que el médico, que también es un cliente habitual de la Casa Verde, cabe mencionar, como que de alguna manera justifica que este hombre viejo que es dueño de la Casa Verde secuestre a una niña ciega y muda y abuse sexualmente de ella y tenga, a raíz de eso, nazca una hija y que Antonio muera en el parto, pero la hizo una mujer completa, ¿no? Eh, es, no, esa conversación en sí, ¿no? Igual si vas un poco arriba, en esa misma parte, en la página 515 le dice, ahora le parece normal,
robarse a una ciega, meterle a un prostíbulo, ponerle en cinta. Muy bien quisiera eso, lo más normal del mundo. Había que premiarlo por esa gracia en la página 515. Eh, es tal vez un poco, todos son, como no es un secreto a voces, pero siento que todos forman parte de, todo el pueblo en general forma parte de todo lo que dijiste, ¿no? Contra la mujer. Y no sé si te acuerdas que cuando muere Antonia, Anselmo está con el doctor, se queda, como cuando están quemando la Casa Verde, él llega de casa del doctor, ¿no? Sufrido. Y no sé, también se puede ver su tristeza, pero no sé si está triste porque muere, porque le queman la casa. Es una escena, no sé, un poco fuerte. Y tal vez el único personaje en la novela que tiene esta decencia sería el padre García, ¿no? Es complejo eso de decir, porque se podría decir que sí, pero al mismo tiempo me parece que el padre García representa como a esta sociedad súper tradicional, católica. eh, o sea, ¿hasta qué punto esa es la decencia también? Me parece que uno se pregunta, ¿no? O Eh, las monjas en ellas tal vez son decentes igual. Me No, parece justamente que juega mucho Vargas Llosa con eso, ¿no? Porque las monjas finalmente juegan un rol muy ambiguo, ¿no? Porque de alguna manera regalan o venden a las niñas para que vayan a trabajar a la ciudad. eh, en este afán de evangelizarlas, pues como que las obligan a que se alejen de sus familias, que se olviden de su cultura, de su idioma, en muchos casos usando también violencia física. Y sí. me parece que juega mucho con esas ideas como de la civilización, por decir Vargas Llosa, ¿no? Ahora que falta ya, nos quedan solo 3 minutos, te quería preguntar, como ya opinión del libro, ¿no? Siento que es la segunda novela que lees de Vargas Llosa. Mira, personalmente yo lo veo como una obra maestra, no sé tú. A mí me pareció excelente a todo nivel. O sea, eh, terminando de leerla, me parece que no hay ningún problema con cómo está escrito. O sea, al principio obviamente batallas, ¿no? Pero al final se entiende todo, se cierran todos los círculos y me parece que las críticas que hace son súper actuales, súper importantes, súper bien hechas. Eh, Me gustó mucho, la verdad. Me gustó, me gustó mucho, sí. Y tal vez lo que más yo rescataría de eso es algo que hemos hablado en el capítulo anterior, es el punto de vista, ¿no? No hay un héroe, no hay una persona blanca que va y cuenta la historia. Siento que es contado desde muy adentro y con una... Y no lo hace ver falso, siento por el mismo lenguaje, ¿no? Que usan las personas. No lo hace ver falso. Siento que, en serio, todas estas mini historias están muy bien contadas y, no sé, me quedo con... Es en serio uno de mis libros favoritos. Yo lo último que quisiera decir es capaz como para cerrar el arco de Hum. Simplemente igual era una cita cortita donde están narrando después de que pues está ahí colgado, lo azotan, etcétera. Y que el gobernador dice como que no hay que matarlo porque para que fuera un buen escarmiento, Hum tenía que regresar a su pueblo a contar lo sucedido. Pero Hum nunca regresa a su pueblo, ¿no? Me parece interesante esta idea como de que lo dejan vivo para que de alguna manera, pues todo su pueblo quede asustado cuando él vuelva y les cuente lo que ha pasado, etcétera. Pero él nunca vuelve, ¿no? Sino que más bien siempre se queda ahí todo el tiempo eh, protestando, se va, vuelve, como que está, como hablamos ya anteriormente, está en esta permanente, digamos, lucha y resistencia, ¿no? Y Simple. con razón, mira cómo termina Bonifacia. Imagínate el destino tan diferente que termina siendo prostituta y cuidando a 5 tipos detestables. Creo que no hemos hablado mucho de los inconquistables. Ellos igual.
no sé, su misma esencia de personajes. Siento que es porque ellos no son indígenas, ¿sabes? No viven en un lugar muy apartado, pero siento que muestran un poco la maldad, lo malo de la sociedad. Bueno, para concluir por mi parte, o un poco, me gustaría hablar sobre los inconquistables. Y siento que es un tema que entra desde el principio de la novela. Siento que la manera en la que se nos presenta un poco confuso y siento que esa confusión se mantiene hasta la última página de una manera, porque son personajes un poco inentendibles, pero creo que ese es el punto que quiere llegar Vargas Llosa, porque la violencia es inentendible. Pero, Y ¿a qué te refieres con son inentendibles? O sea, porque no le veo un sentido a por qué son así. Como por qué no trabajan, por qué solo toman, por qué solo el tipo de vida que llevan. Siento que en ningún momento se cuenta, uy, mira, tuvieron tal situación traumática y es por eso que son así. Siento que simplemente son así por querer ser. No sé qué opinas. me parece que el truco de los inconquistables justamente está un poco en esa indefinición, ¿no? O sea, me parece que la crítica de Vargas Llosa puede llegar un poco más lejos, justamente porque de los inconquistables el único que tiene un poco de historia es Lituma, ¿no? Que lo conocemos en la selva y demás. Pero de los demás realmente no sabemos, como dices, prácticamente nada de su pasado, ni a qué se dedican. Simplemente son un grupo, pues, de jóvenes que viven, digamos, entre yendo al prostíbulo, a los bares, peleando. eh, Esa es su vida. Acostándose con las, no, con las esposas, men, porque Bonifacio es esposa de Lituma. Sí, claro, bueno, pero Litoma se fue a la cárcel. Es que es un poco gente, justamente eso que te muestran que son sin ningún escrúpulo, ¿no? Así gente joven que por decir al final te enteras que en realidad están todos viviendo a costa de Bonifacia. Eh, Sí, o sea, me parece que sirve para mostrar pues a estos hombres jóvenes de la ciudad que son así como parásitos prácticamente, ¿no? Y me hace acordar también algunas de las escenas de la ciudad y los perros, ¿no? Como de esta juventud y de esta sociedad, digamos, machista y de estos hombres que un poco... no sé si se espera que actúen así o que no te sorprende que actúen así, pero es como parte, digamos, de, de su rol en la sociedad, de alguna manera, ¿no? El que actúen así, me parece. Ya, pero en la ciudad de los perros lo veo un poco más en señal de protesta, ¿sabes? Vivir dentro de esa institución y ellos están, su comportamiento es en protesta. Yo veo todo el comportamiento de los inconquistables un poco como el declive de la sociedad. Siento que lo que nosotros muchas veces nos preguntamos y no entendemos, ¿no? ¿Cómo alguien se puede comportar así? ¿Qué ha pasado con estos seres humanos? Y siento que es algo que se da mucho, ¿no? En todo país, en todo grupo, en todo círculo, siempre va a haber esa gente. Y tratar de entender el libro mediante los inconquistables, siento que también sería importante. Porque muchas actitudes humanas siento que sí se hacen, pero no tienen una explicación. ¿Por qué hay tanta violencia a la mujer? ¿Por qué, hablando, ¿no? En el libro, ¿no? Generalmente, siento que simplemente está dentro de cada uno y no sé si sea la educación y un poco tratando de cerrar y preguntándote, ¿qué es la mangachería? ¿Es un barrio? Yo entiendo que es como un barrio popular, digamos. Ahorita había otro que no me acuerdo qué se llamaba, que era como, creo que todavía más pobre, ¿no? Entonces me parece que no, que creo que lo demolieron, algo así, para construir como residencias. Sí, sí. Y ese era, por decir, como lo más bajo de la sociedad
en la ciudad, ¿no? Pero la mangachería era como el siguiente, ¿no? Es decir, como que no era lo más pobre de la ciudad, pero sí me parece que es un barrio así como popular y sí, también donde están estos negocios, digamos, pero bueno, claro, la Casa Verde se supone que está lejos, ¿no? O sea, Sí, no, no está cerca de la claro, no está en la mangachería. mangachería, pero que sí hay como este tipo de restaurantes, bares, prostíbulos, etcétera, en la mangachería también, ¿no? Cierto, en la mangachería, porque en una parte cuando en la vida de Anselmo, ¿no? Entre ese tiempo, entre la primera y la segunda Casa Verde, se habla, ¿no? De sus pasatiempos. Creo que no hemos hablado de estos dos amigos, ¿no? De la voz bonita. No, no, ¿cómo se llama? Los dos amigos de Anselmo con los que hace música, Para los músicos, sí, sí, los sí. músicos. Y algo que te iba a decir, un poco relacionado a lo que ahorita decías, es que en realidad de los personajes no hay muchos que tengan como historia, ¿no? O sea, previo a lo que se cuenta en el libro. Por decir, Bonifacia tal vez sea la excepción, o la Chunga, que sabemos su origen. eh, pero, por ejemplo, bueno, de Fuchía sabemos un poco también el pasado, pero me parece que hay muchos personajes, sobre todo los masculinos, que no sabemos realmente casi nada de su pasado, ¿no? Como el mismo, o sea, no solo me voy a no solo los inconquistables, sino, por ejemplo, Anselmo, eh, de Aquilino sabemos algo, pero tampoco gran cosa, de Fuchía sabemos algo, pero tampoco gran cosa, de Nieves igual, tampoco se sabe mucho. Me parece que como que para criticar de alguna manera a la sociedad en su conjunto también sirve eso de tener estos personajes, así que no están tan anclados en una historia específica, sino que de alguna manera, no es que podrían ser cualquiera, pero un poco más que si realmente tendrían como una historia súper definida, que te digan nació en tal lugar, su familia era así, sus padres eran así, tuvo, digamos, tales situaciones en su infancia, qué sé yo. En cambio, me parece que eso de que sean súper, mucho más indeterminados, te ayuda también para hacer como esa crítica más a toda la sociedad, ¿no? Que me parece que es lo que busca también Vargas Llosa. Y sobre eso de que sean indeterminados, me parece que un poco las personas que uno se cruza en la vida son indeterminados y creo que este libro logra un excelente espejo de la realidad. Siento que en serio es algo muy bien cumplido, porque al final uno no sabe, ¿no? El pasado de las personas, todos son, al final son solo actos, son solo, lo único que sabemos de las personas es lo que los vemos hacer. Y siento que el libro lo logra muy bien en ese aspecto. Y volviendo un poco a los inconquistables, me gustaría hablar sobre el Ituma y este es su lado cachaco, ¿no? Siento que igual hay algunas partes, no lo podría buscar, que lo critican, ¿no? Los mismos inconquistables, y le dicen tú, cachaco, policía, no, un poco lo molestan por haber seguido ese paso. Y yo me pregunto, ¿cómo, por qué habrá entrado, no? ¿Por qué se habrá vuelto policía? Siento que no nos dicen. A mí me parece que también, claro, hay personajes que te sirven de alguna manera como arquetipos, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, Anselmo es este personaje que está todo el tiempo en la ciudad, pero del que no se sabe casi nada, ¿no? Porque como dijimos, no sabemos de dónde vino, si es selvático, obviamente no es de la mangachería como él mismo dice, pero mucha gente cree que sí. Eh, es decir, es como este personaje que es de alguna manera como una extensión de la Casa Verde, ¿no? Es decir, que está ahí en la ciudad, siempre está, pero tiene como también esa parte desconocida. Y más bien me parece que Lituma es como un personaje, no sé cómo como un fracaso, digamos, ¿no? No sé, un cobarde, un personaje que parecía que iba a ser el héroe, pero se convierte realmente pues en este personaje que acaba viviendo a las expensas de Bonifacia, que en realidad es su esposa, ¿no? Que está trabajando en el prostíbulo y además está manteniendo a su grupo de amigos con su trabajo. O sea, realmente es como,
algo súper enfermizo a lo que se llega con Lituma, porque además se supone que él sí podría en teoría hacer algo más con su vida, justamente por esto que dices, ¿no? O sea, estaba, no sé, de policía o en el ejército de policía, ¿no? Y sí, Cachaco, según yo, es no, militar, debe ser militar, ¿no? Sargento, le decían. No sé. Pero sargentos también pueden ser los policías. Sí, no, no estoy muy seguro, pero me parece que es como este personaje realmente que es como que cae, va cayendo en desgracia, pero por sus propios actos, ¿no? No es que le pasa algo y vive una serie de desgracias, sino que realmente por sus propios actos acaba en la situación en la que está y al mismo tiempo me parece que tiene como ese lado de que trata de mostrarse como, también porque está en este grupo de los inconquistables, ¿no? Pero siempre como muy, muy macho, que no deja que nadie hable mal de él, por eso acaba Sí, también o sea, en la acaba cara. muriendo este otro hombre por la ruleta rusa, se acaba peleando en la escena final con el padre, porque el padre lo estaba insultando, el padre igual ahí casi muere porque le da como un ataque de asma, o sea, también es este personaje así como que tiene estos arrebatos así de no, yo no voy a permitir que nadie me, me pase por encima, pero son eso, nada más que arrebatos y en los hechos es así un personaje como muy lamentable, me parece, ¿no? Creo que es su destino. Creo que es un poco como el destino, ¿no? Si naces en la mangachería, aunque te esfuerces, vas a estar ahí y no podía tener otro final. Cuando me imagino a Lituma, me imagino con este traje creo que es rosado, no, con el que vuelve, ¿no? Cuando dicen, uy, Josefino, mira, llegó Lituma y está con unos zapatos verdes, un terno con corbata, no sé, naranja. Y siento que todo, al final, desde el momento que llega hasta que muere el padre, ¿cuánto tiempo pasa? Me cuesta un poco entender los tiempos. Como que vuelve Lituma, pero no es a la mañana siguiente que muere Anselmo, ¿no? No, 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 claro, no, 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 no. Pasa un tiempo porque obviamente ahí es que se reconfigura también la relación con Bonifacia, ¿no? Porque que Bonifacia estaba un poco de, bueno, no sé si seguía como siendo la amante de la De amiga Josefino. de Es que José. Josefino es el personaje más horrible que he conocido. En serio, esa parte en la que está hablando de la esposa de su amigo, yo digo, ¿cómo se puede ser así de lacra? Pero, claro, o sea, como que parece que tiene menos valores que los demás, pero también te digo que, no sé, o sea, por ejemplo, piensas en Lituma. Es otro personaje horrible, ¿no? O sea, porque se casa con Bonifacia, pero antes de casarse, no, bueno, de nuevo, no sabemos si la viola o intenta violarla, ¿no? Pero luego como que, no sé, ella está en un momento no usando zapatos porque no está acostumbrada y él la golpea porque le dice, no, ahora vamos a ir a la ciudad y tienes que usar zapatos, no sé qué. Y luego cuando vuelve y se entera que Bonifacio está trabajando en la Casa Verde, eh, finalmente, bueno, hay esa escena horrible al final, creo que es de la parte 2 de la que ya habíamos hablado, ¿no? Ah, sí, baila puta, ¿no? Claro, algo así. Y más bien como que empiezan a beneficiarse él y sus amigos del trabajo de ella en el prostíbulo, en vez de decir, oye, es mi esposa, no, trataré de que ya no esté trabajando ahí. Pero en ningún momento se ve eso en lo más absoluto. O sea, más bien, obviamente, no te voy a decir que Josefino no sea un personaje horrible, porque por supuesto lo es, no, no solo por el hecho de que digamos, se mete con la esposa de su amigo, aprovechando que ella también está en una situación, digamos, de necesidad porque su esposo ha sido llevado a la cárcel y que lo hace además abortar al hijo de Lituma y de ella, ¿no? Que también es, digamos, algo como súper fuerte y traumático, me parece, para Bonifacio, obviamente, y para el lector también es como una escena súper dura. Eh, Que todos los valores están de cabeza, siento, en la novela, no hay un personaje. yo eso te iba a decir, ¿no te parece que
eh, el práctico Nieves Mm, es un mm. personaje como... A ver, ¿qué malo me podría decir del práctico Nieves? Ahí te pregunto. ¿Por qué? A ver, yo te digo una cosa, me parece interesante que el práctico Nieves, que es un poco este personaje que tampoco destaca por ser una super persona, por decir, pero tampoco parece ser una mala persona, digamos. A ver, trabaja obviamente en el grupo de contrabando de Fushia, un poco como su guía. Sí. Luego está con Lalita y más bien trabaja con los soldados también como su guía. De alguna manera acogen a Bonifacio en su casa, le presentan a Lituma y al final acaba un poco como chivo expiatorio durante Mártir un poco, ¿no? años en la cárcel, aunque en realidad realmente él pues era un poco un personaje secundario dentro del grupo de contrabandistas, ¿no? Pero un poco como que él, como lo agarran a él, pues lo hacen pagar a nombre de todos. Pero me parece que es el único personaje masculino, aparte, tal vez como dices, un poco del cura, pero que no es así un personaje horrible, ¿no? Pero no sé si es suerte de lo que haya ido a la cárcel, pero me parece que lo hace un poco a propósito, Vargas Llosa, ¿sabes? Que tal vez con lo que dices es cierto, es el único personaje decente. Y Y al por eso final, está en la cárcel, a mí me parece que no es casualidad, no es realmente. casualidad, ¿no? Porque al final termina en el olvido, hasta la misma Lalita, de haber estado, ¿no? Con Fuchsia, un tipo horrible. Pasa a estar con este Nieves, que en serio la cuida, ¿sabes? Nunca habla mal de él, como que en todas las interacciones siempre parece un buen esposo. Que el otro se va y ella vuelve a estar con un tipo horrible que lo obliga a tener hijos y siento que no, en ningún momento se valora, nadie valora un poco la gente buena en esta novela. No, no, más bien me parece que justamente por eso Nieves acaba como acaba, ¿no? Ah, Que justamente contrasta y también se muestra un poco ahí, me parece la crítica también otra vez a las instituciones, ¿no? Que como Nieves acaba cargando con todas las culpas que en realidad no son suyas. ah. Porque, ¿qué dice él? O sea, porque creo que es interesante eso que tal vez no hablamos, pero Lituma como que le da la oportunidad de que se escape. Te lo Él esperas, ¿sabes? le Dice, dice, oye, te están buscando, te voy a ir a detener a la noche, hasta mientras tú escapate. Y él no se escapa, más bien se queda y luego cuando ya está Lituma lo va a detener y sigue ahí, le dice, pero ¿qué haces aquí? Ahorita me trata de escaparte por la parte de atrás, no sé qué, y él le dice, no, yo prefiero no como afrontar a la ley porque yo no he hecho nada realmente muy malo y prefiero como que estar un tiempo corto en la cárcel y luego poder volver a estar con mi familia, a tener que vivir como prófugo y no sé qué. Y claro, vemos que obviamente eso no pasa y que acaba estando un periodo larguísimo de tiempo en la cárcel, obviamente pierde a su familia, pierde su vida, etcétera. Y al final no sabemos más de él, ¿no? Realmente sabemos que salió de la cárcel y nada más. Eh, qué destino, ¿no? El de Nieves. Cierto, no lo había pensado. Y hasta, tal vez algo malo, ¿no? Que estaba con Fuchsia, Lalita, y él se mete con Lalita, no sé. pero la salva de Fushia también, que era... Sí, la salva, Fuchsia es un tipo brutal. Oye, qué libro, la verdad, qué novela. Sí, la verdad, muy, muy buena. Es de, yo creo que de mis libros favoritos. Me parece que más allá de la historia, pero también cómo la estructuró Vargas Llosa, ¿no? Es decir, todos estos saltos de tiempo y de un personaje a otro, que va al pasado, vuelve, en la misma parte cuenta lo que está pasando y lo que pasó antes. Me parece que está, o sea, el estilo y la historia y también como el mensaje que quiere dar. Muy buen libro, muy recomendable, la verdad. Muy recomendable el mensaje, en serio. Porque siento que no es necesario. eh, Siento que la violencia y lo que la crítica que logra tenía que ser así. No veo otra forma de escribir esta novela si no era así. Desde otro punto de vista, no sé. Sí, tampoco, o sea, obviamente toda la novela está atravesada por una violencia extrema, ¿no? Pero Extremo. también siento que no, no,
o sea, la descripción que hace de la violencia tampoco es como súper explícita, por decir, ¿no? O sea, obviamente está Sí. todo el tiempo ahí, se habla de ella, se sabe, tampoco es que como que se trate de disimular, pero también un poco juega con eso tal vez de la normalización más bien de la violencia, ¿no? Que todo el tiempo está ahí, como a través de la novela, pero como que a nadie le parece nada extraño también, ¿no? Entonces, tal vez por eso también tampoco utiliza esto de que se muestre como algo brutal o algo así. Simplemente es como, está ahí. Normal. Claro, exactamente. Así es la vida. Qué bueno. No, ya, bueno, creo que por mi parte no tendría nada más que decir. Y en serio, gracias, por haber pasado todo esto. Siento que fue una experiencia este tiempo. Siento haber leído esta novela, fue una experiencia. Y tal vez como Rayuela, ¿no? Siento que es una novela que uno va a volver en el futuro. Sí, sí, totalmente. Yo la verdad estaba, sobre todo el principio, porque claro, el final ya como que ya entiendes qué está pasando, ¿no? Pero sobre todo la primera parte, tal vez hasta la segunda, que todavía no se sabe muy bien qué está pasando. Siento que volverlas a leer eh, hasta pueden ayudar un montón como realmente para acabar de entender todo lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Y eso sí, igual recomendar mucho el libro. em, y sí, como dices, ha sido toda una experiencia. Me parece interesante el hecho de cómo ir leyendo el libro y al mismo tiempo hablando de él, ¿no? sí. Y, y bueno, ¿Lo nada. volveríamos a hacer? ¿Crees que fue una ahora crees que deberíamos es una buena manera de o crees que hubiera sido diferente si ahora solo hacíamos el al final, ¿sabes? Me parece mejor, por ejemplo, en Rayuela, que acabamos de leer el libro y ahí recién como que empezamos a grabar los episodios, lo veo mejor ahora. O sea, Sí. me gustó más la experiencia. Aunque claro, sí siento que también hay cosas que como que obviamente no has acabado de entender porque no has acabado la novela, entonces como que tu visión es incompleta, pero siento que también eso lo hace interesante, ¿no? Como que vas descubriendo cosas al tiempo que vas leyendo. Eh, Díganos en los comentarios qué prefieren. No sé, desde un punto de que veo el podcast, yo diría, no sé si prefiero, ¿sabes? Todo de una o ir también. Más podría haber sido como un club de lectura, ¿no? Lo que hemos hecho ahora. sí, 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 total. Es el mismo. Eso te iba a decir, obviamente, si ves como pues los episodios de Rayuela, está claro que ya hemos acabado de leer, digamos, ¿no? En cambio, aquí es eso como un club de lectura, como que tal vez si tú también estás leyendo el libro y como que ves la parte uno dices, ah, mira, no sé qué, ves la parte 2 me parece que está bueno como ese acompañamiento también. Oye, sí, sí, un buen acompañamiento para leer el libro, la verdad. Un buen acompañamiento. Ya, bueno, gracias, ¿no? A todos por haber visto todo, por haber seguido los episodios. Eso, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Facebook y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.